Parachuram, que era justiciero, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, Krishna está en ese humor de justiciero, de dar justicia, de hacer lo que es correcto. Sin embargo, Krishna también en su pasatiempo de Krishna, en sus 114 años, si no mal recuerdo, que estuvo aquí en el planeta Tierra, si alguien recuerda el dato exacto, si me estoy equivocando. No, 125 me acaban de soplar para mamá. 125. ¿Para tu papá o quién? Sí, sí, mi papá que justo pasó, me escuché y me dijo, no, 125. Este, 125 años, Krishna mostró muchísimas facetas, ¿no? Entonces, algo muy importante a entender del Srimad Bhagavatam y que incluso le da más peso a las narraciones que nos está contando de Krishna, es que obviamente Krishna, en 125 años que vivió, realizó muchísimas actividades, o sea, muchísimas actividades. Sin embargo, en el Srimad Bhagavatam, en este primer canto, es este capítulo, en el de Bhishmadev, son como 5 capítulos en los que Krishna está como tal en su forma de Krishna, en su forma original. Después en el resto del Bhagavatam son pasatiempos de otras encarnaciones de Krishna. Y en el 10º canto, y ahora sí tal cual, nos cuentan la biografía de Krishna, por así decirlo, ¿no? Cómo nace, dónde nace, cómo nace, quiénes son sus padres y qué actividades empieza a realizar desde su infancia hasta que parte de este mundo. Entonces, el 10º canto son 90 capítulos, si no mal recuerdo, y obviamente 90 capítulos no resumen, o sea, más bien no abarcan una vida de 125 años, ¿no? Sino más bien la resumen. Y justamente es muy importante entender que el Srimad Bhagavatam, todo lo que nos está mostrando de Krishna, son lo que Sukadeva Goswami, o en este caso Sutta Goswami, consideraron más relevante de Krishna. O sea, de todo lo que vivió en sus 125 años, que es lo más relevante. Entonces, perdón que me haya explayado tanto, Gokulananda, es para volver a tu punto. ¿Por qué estamos viendo un Krishna exigiendo tanta justicia? Krishna, una de sus funciones, cuando vino hace 5,000 años, era dejar bien en claro cómo funcionaba el Varna Ashram Dharma y cuál era la función que debe cumplir cada uno de los Varnikas, o sea, de los miembros de esta sociedad en base a su posición. Entonces, Krishna, él era un Kshatriya, él era parte de una familia Kshatriya, él era un guerrero. Y en esta sección, Krishna está completamente en su función de Kshatriya. Y un Kshatriya debe ser justo. O sea, un Kshatriya no debe, ¿cómo decirlo? Mostrar falsa compasión y misericordia. O sea, porque si un Kshatriya, que es el administrador de la sociedad, es compasivo, no existe justicia. Entonces, el Kshatriya, su labor no es la compasión, su labor es la justicia. Ahora, esto se encuentra paradójicamente con Arjuna en el verso en el que Arjuna pues también es un Kshatriya y él no quería matarlo. Entonces, Arjuna está mostrando la compasión que Krishna no muestra. Entonces, esto se puede entender de una manera pues paradójica de por qué Krishna está exigiendo esa justicia que mismo Arjuna, como Kshatriya, y además que es la persona directamente afectada. Es la persona que pues básicamente le acaban de matar a sus hijos en la noche, como ya vieron en los capítulos los versos anteriores, si alguien no estuvo en las charlas anteriores, básicamente lo horrible que hizo Ashwatthama fue que mató a los hijos de los Pándavas, que eran unos adolescentes de 16 años, mientras dormían. O sea, ni siquiera les dio la posibilidad de defenderse, eran unos niños y los mató de manera, pues, muy cobarde, ¿no? Entonces,
originalmente cuando Arjuna se entera de esto, Arjuna le dice a Draupadi que, pues, que la mamá de los niños le promete traerle, ¿no?, la cabeza del asesino. Entonces, esta paradoja nos enseña, podemos tomarla, porque obviamente, bueno, el primer punto es de que Krishna, al ser omnisciente, él sabe lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, él sabe la respuesta que le va a dar Arjuna, él sabe cómo se van a dar las cosas. Entonces, esto no, nos puede dar una lección muy importante de que en circunstancias a veces muy extremas, a veces los devotos de Krishna llegan a ser más compasivos que Krishna mismo. Esta es una lección que Krishna nos está tratando, podemos verlo desde esa perspectiva, porque obviamente Krishna sabe que Arjuna no va a hacer eso que le está diciendo. Y segundo, otra lección muy importante es que, por ejemplo, en este verso, un segundito, ahí se me fue, no lo encuentro. Bueno, que dice que Krishna dice que este tipo de personas deben ser matadas porque si no, ellas mismas se degradan más. Entonces, en realidad, si leemos entre líneas, Krishna sí está siendo compasivo con Ashwatthama. O sea, Krishna, en ese momento, para Swatthama, lo mejor es que lo maten, porque si no, va a seguirse degradando en ese cuerpo. Entonces, en realidad, desde la perspectiva omnisciente de Krishna, que Krishna sabe que Ashwatthama va a seguirse degradando, lo mejor es que lo maten. Y el tercer punto muy importante, que eso ya es comprender la filosofía básica de conciencia de Krishna, es que obviamente Krishna sabe que Ashwatthama no es ese cuerpo, es un alma espiritual y que en realidad al matarlo no se va a matar el cuerpo. Entonces, volviendo, perdón, Gokulananda, si me explayé un poquito, es que eran varios puntos referente a esto. Krishna, para mí personalmente, en este punto, sí está tal cual mostrando como un justiciero, porque como Kshatriya es necesario que dé ese ejemplo de justicia, de que lo que realmente lo que hizo Ashwatthama no era perdonarle. Arjuna lo está, entre comillas, perdonando, porque Arjuna literalmente era una gran alma y además de ser Kshatriya, era un exaltado Vaishnava. Entonces él sentía mucha compasión. Entonces, pero sí, en este rol específico y como podemos ver en diferentes actividades de Krishna, él siempre muestra roles muy específicos para dar el ejemplo. Y otra cosa, tal vez sociológica, histórica, que se puede mencionar respecto a esto, es que en la sociedad védica, el poder, la tensión de poder, se encuentran en dos cúpulas, que son los kshatriyas, los administradores, y los brahmanas, los líderes intelectuales y espirituales. Entonces, algo que también que está resaltando Krishna aquí muy importante, que por ejemplo dice que es un brahmana bandhu, que es como un hijo no deseado de brahmanas. Los brahmanas no deben abusar de los kshatriyas. Y en otros pasatiempos, Krishna enseña cómo los kshatriyas tampoco deben abusar de los brahmanas. Entonces, y también otro punto muy importante referente a esto de la tensión brahmana-kshatriya, el disgusto de Krishna con Ashwatthama es que es un brahmana intentando actuar como kshatriya, pero le está abusando de los kshatriyas y ni siquiera está actuando como kshatriya y ni siquiera está actuando como brahmana. Entonces, en realidad, o sea, cuando analizamos a profundidad lo que está haciendo Ashwatthama, es algo así como que rompe con todo el sistema social védico, ¿no? Y una de las razones por las que Krishna viene es para establecer cómo funciona correctamente el sistema védico. Entonces, por eso está tan disgustado Krishna. O sea, no es un disgusto caprichoso, porque incluso Krishna está dando sus argumentos de por qué está enojado, ¿no? Por qué no se debe mostrar misericordia. Pero bueno, para cortar aquí en este punto, me gustaría seguir escuchando sus opiniones. Espero, Gokulananda, poder más o menos aclarado. Le has hecho honor a tu nombre, Pandit. Gracias.
Gracias a ti, bro. Gina, vi que levantaste la mano. ¿A ti qué te llama la atención de estos versos? Bueno, precisamente del verso 36 que fue el que leí, dice cosas muy, muy interesantes relacionado a lo último que acabas de comentar, donde dice que una persona que conoce los principios de la religión no mata al enemigo. Entonces también menciona que antiguamente las batallas eran por principios religiosos y Ashwatan lo que hace es rompe con todos esos códigos. Entonces también esas batallas una de algo muy importante era que los principios de las batallas que se llevaban a cabo en ese tiempo antiguamente, bueno, eran para aplicar justicia, no tanto para impartir violencia, ¿no? Y finalmente, pues, Ashbatan fue lo que hizo, ¿no? Rompió con todos esos códigos, ¿no? Nada más quería, pues, Claro. comentar esa parte del verso del texto que leí. Muchas gracias, Gina. Sí, de hecho, algo muy importante que debemos notar de la época védica, de las guerras védicas y de las guerras contemporáneas, eh, es que no son por principios egoístas. O sea, no es alguien queriendo usurpar algo, quitar algo, sino es para... De hecho, Prabhupada lo traduce como principios religiosos, pero no se debe malinterpretar con religión, por ejemplo. Por ejemplo, en la Edad Media, en nuestra historia contemporánea, hubo muchas guerras religiosas, pero no eran para establecer principios dármicos o principios religiosos, eran para imponer dogmas religiosos, que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, en la batalla de Kurukshetra hace 5000 años, que eran los Kurus versus los Pándavas, o sea, en ningún momento ves a los Pándavas sometiendo a los Kurus por el simple hecho de que tienen una creencia o una ideología diferente, porque de hecho los Kurus la tenían. Para poder ilustrar este punto, me gustaría contar un pasatiempo de Krishna que a mí se me hace muy, muy impactante, que es justamente antes de que comience la guerra, los Pándavas estaban haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar la guerra, porque también ese es un principio védico y de los kshatriyas. O sea, los kshatriyas buscan todos los medios para evitar la guerra. Si ocurre, pues ya, si tiene que ocurrir para establecer los principios dármicos, los principios religiosos, se puede decir los principios de la virtud. A mí me gusta más de esa manera, que esa traducción me la enseñó Srivas. Los principios de la virtud, pues se hace, ¿no? Pero no por manera caprichosa. Entonces, el último esfuerzo que hicieron los Pándavas para evitar la guerra fue enviar a Krishna mismo. Que para los Pándavas, Krishna era la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y para muchísimas personas que estaban del lado de los Pándavas, ¿no? Pero para Duryodhana no. Duryodhana, que vivía en la época védica, era un rey, tenía conocimiento, conocía los Vedas, etcétera. Para él, Krishna no era la suprema personalidad de Dios. Y eso se demuestra en este pasatiempo. Porque cuando los Pándavas mandan a Krishna a tratar de conciliar con Duryodhana, Krishna primero no llega y le dice, soy Dios, haz lo que digo, ¿no? O sea, porque Krishna no es un Dios, ¿cómo decirlo? Dictatorial, ¿no? No es de que obliga a las personas a hacer lo que él quiere que hagan, ¿no? Él respeta el libre albedrío de las personas. Entonces él le presentó muchos argumentos a Duryodhana, pero Duryodhana era tan necio que no aceptaba ninguno de los argumentos de Krishna. Entonces, cuando Krishna se da por vencido, no te puedo convencer, y se estaba retirando de la sala de donde estaban pues donde estaba Duryodhana y sus consejeros ahí del palacio. Krishna pues estaba disgustado con Duryodhana, ¿no? De que no entrara en razón, ¿no? Porque le explicaba, no van a morir millones de personas, va a ser una guerra fratricida, son tus primos, o sea, y no entraba en razón, entonces Krishna estaba disgustado.
Y Krishna, en su disgusto, estaba retirándose y le muestra una forma parcial de su Virat Rupa, de su forma universal. Que eso es en los Vedas, se explica que esa es una manera en que Dios muestra que es Dios, básicamente. O sea, obviamente hay evidencia sástrica, filosófica y argumentos, pero una manera en que si alguien dice, no, es que yo soy Dios, ¿no? Pues decirle, muestra tu Virat Rupa, ¿no? Que el Virat Rupa es básicamente un poder místico, una opulencia que solo Dios puede mostrar. Que para resumirlo, es como mostrarte el universo en un instante, en un momento. Es como, o sea, si de repente estás en tu cuarto y en tu cuarto aparece todo el universo en cuestión de segundos. Es algo muy inimaginable incluso. Y también en esa forma, pues Krishna muestra sus ilimitadas formas y el Virat Rupa es algo muy majestuoso, ¿no? Entonces, Krishna, en su disgusto, estaba retirándose del palacio y voltea con Duryodhana y le mostró solamente una forma parcial. No le mostró el Virat Rupa completo, sino se lo mostró también para hacerlo entrar un poquito en razón, porque sabía que Duryodhana conoce el conocimiento védico y dijo, tal vez al mostrarle un Virat Rupa, la forma universal, entre en razón de, pues si estoy frente a Dios, ¿no? Y ¿saben lo que Duryodhana le respondió? Duryodhana le dijo, tal vez a los tontos de los Pándavas los engañas con tus trucos, pero a mí no me vas a engañar con tus trucos baratos. Entonces, eso es lo que demuestra una persona realmente carente de virtud, que mismo Dios está frente a él, le dio todos los argumentos y le mostró que era Dios mismo y él se hizo de oídos sordos, ¿no? ¿Por qué estoy explicando esta historia? Porque en ningún momento, por ejemplo, los Pándavas eran Vaishnavas, eran seguidores de Krishna, pero ellos no estaban peleando porque el otro bando aceptara a Krishna como Dios, ¿no? Ellos estaban peleando por la virtud, por establecer el Dharma. Entonces, pongo este ejemplo porque, bueno, voy a mencionarlo históricamente. Por ejemplo, los cristianos y los musulmanes toda la vida han peleado por los cristianos establecer a Jesús como el Dios supremo y los musulmanes a Alá como Dios supremo, ¿no? Y ha habido las cruzadas y un montón de guerras religiosas por establecer un Dios superior al otro. Y esa es la diferencia entre una guerra religiosa y una guerra por los principios de virtud, por establecer la virtud. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, nomás quería mostrar la diferencia entre estos dos puntos, ¿no? Y como de hecho en la época védica no existía la guerra religiosa, porque en la época védica había libertad, de lo que llamamos actualmente libertad de culto, de tú puedes creer, practicar lo que tú quieras, porque de hecho si lo analizas, esa es la razón porque en la India nacen tantas religiones, porque en la India siempre se tuvo libertad religiosa, siempre se tuvo libertad espiritual, porque la espiritualidad era algo filosófico, no algo dogmático. Entonces ese es un punto muy importante, entender esta diferencia entre una guerra por principios religiosos y una guerra religiosa. Entonces, ¿alguien más que quiera resaltar lo que le haya llamado la atención de estos versos? ¿Alguien de manera voluntaria? Si no, tendré que escoger a alguien. Yo solamente me gustaría Ajá. complementar un poquito el último fragmento que acabas de decir. Es el querer establecer una religiosidad en estos tiempos no ha sido una connotación real de una cuestión de conocimiento religioso, sino más bien la implementación de un sistema económico abordado desde un punto de vista religioso, para que tenga... Uy, se cortó tantito, pero aún no escuché el final. Sí, se cortó. Se cortó, no te escuchamos bien, Manmohan. Sí. Sí, ¿Sí puedes repetir el final? Que hay que tener
Ajá. Te escucho. Que hay que tener muy en cuenta que la parte de el deseo de implementar un conocimiento de sentido religioso más bien se conllevó a una situación económica más que una cuestión de conocimiento religioso. Entonces ahí tendríamos que tener cuidado con esos apartados. Sí está el conocimiento que es muy interesante, que es a partir de ahí donde se toma este conocimiento, pero no fue el principio fundamental. Nada más era como una anotación por la que se dan estas guerras, sino realmente hay que ver el trasfondo que tiene ese interés, que es un interés más económico que de religioso. Sí, y es algo sobre ese punto, quisiera mencionar, que es muy interesante, porque sí, definitivamente la guerra, el principio básico es la economía, pero la herramienta que utilizan los líderes o los que están interesados en la economía es exactamente la fe, ¿no? O sea, es como manipulan para que millones de personas vayan a la guerra, lo que evocan, no toda la gente está motivada por la parte económica. Muchos se motivaban principalmente por realmente la fe, por implantar esta, esta creencia o que predomine su fe, básicamente. Entonces sí es muy interesante porque es una combinación de ambas, porque sí, es el principio básico, la economía, que los líderes, los reyes, mismo la religión católica actualmente, pues es el residuo del Imperio Romano, ¿no? O sea, se propagó básicamente, si se analiza la historia, es un residuo, lo que quedó exactamente es el Imperio Romano, fue la expansión y fue como pues, se postergó el Imperio Romano. Y también era en un principio con muchos intereses económicos, ¿no? Pero se utiliza la fe para continuar y tener predominar más, ¿no? Que ese gobierno o esos intereses políticos, esas personas desarrollen más poder económico con base a la fe de otras personas. Claro. De hecho, es muy buen punto que mencionan, porque en realidad, o sea, el estudio ya de la guerra como tal conlleva los factores sociales, económicos, políticos y religiosos, ¿no? De hecho, actualmente, justo el otro día estaba viendo un documental sobre la guerra y muchos historiadores están de acuerdo en que la guerra originalmente, o sea, se origina por cuestiones de creencia, no necesariamente en una religión, sino en una creencia específica. Porque obviamente el cuestionamiento que se puede plantear desde una perspectiva filosófica hacia la guerra es de cómo convences. O sea, primero, ¿en qué punto, por ejemplo, una pelea entre dos bandos de 20 personas es una guerra? Pues depende, ¿no? A lo mejor en el Paleolítico eso era una guerra, ¿no? Pero actualmente una pelea entre 20 personas, pues no es una guerra, ¿no? Actualmente son números más grandes, ¿no? Entonces, pero el planteamiento que hacen los historiadores es de cómo en los anales de la historia se convencían a cientos y a miles de personas para que se mataran entre ellos. O sea, porque eso es básicamente lo que estaba ocurriendo, o sea, lo que estaba ocurriendo, y de hecho ocurre hasta la fecha, ¿no? O sea, ¿cómo convences a esas personas? Y la mayoría de historiadores están de acuerdo que o sea, se establecían creencias, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de la historia moderna, de los guerreros más aguerridos, por así decirlo, por ejemplo, eran los vikingos, ¿no? Creo que todos hemos escuchado hablar de los vikingos. ¿Por qué eran guerreros tan aguerridos? Porque tienen una creencia de que al morir se iban al Valhalla. Entonces, en realidad, para ellos morir en el campo de batalla, que de hecho es una creencia védica, que la tomaron de los Vedas, ahí se ven los residuos védicos, pero esa creencia hacía que probablemente pues, puedan ser guerreros tan aguerridos, ¿no? Pero sí, como tú dijiste, son puntos delicados, Madame Mohan, o sea, no se puede simplificar a algo tan sencillo como simplemente la fe, porque sí, definitivamente, en toda guerra, hay muchísimos factores involucrados.
Y bueno, Nara está haciendo un comentario súper acertado aquí en el chat, que si eso, o sea, más que factores religiosos, son factores ideológicos, ¿no? Por ejemplo, actualmente los factores ideológicos de la patria, ¿no? Por ejemplo, de hecho, los ejércitos actualmente son incentivados por eso, ¿no? Por la patria y también por fe. Bueno, especialmente en Estados Unidos, que son un país que se considera sumamente cristiano, de cierta manera, sí utilizan también un poco la fe. Pero vamos a seguir evolucionando en la temática de Srimad Bhagavatam, porque sí, el tema de la guerra es un tema bastante intrincado. Entonces, ¿alguien más de los puntos del Bhagavatam, algún otro punto que les haya llamado la atención? ¿Alguien? Srivas, no sé, si quieres comentar algo, Alaksha, Ramanitai, si estás por ahí. A los demás. Narayani, a ver, Narayani, me gustaría escuchar si estás por ahí, si podrías por lo menos activar el micrófono, si no quieres activar la cámara. Haribol. Haribol, Nara. Bueno, pues a mí hay un punto que de la explicación que estabas dando que me llama la atención. Pero, bueno, ¿sí se me escucha bien o no tanto? Es un poquito, si puedes acercarte al micrófono. A ver. ¿Ahora escucho mejor? Ahora te escucho perfecto, sí. Ok, perfecto. Bueno, en el tema, por ejemplo, cuando mencionas que Krishna, bueno, pues hay un reconocimiento de que existen actos abominables, ¿no? O sea, actos así que no hay dónde, como que encontrarle el lado positivo o decirle, digamos, como si decir, esto puede a lo mejor tener otro sentido. O sea, hay un acto abominable, ¿no? Con el caso de matar a niños mientras duermen, ¿no? O sea, como que no se puede justificar de ninguna manera, ¿no? Y Krishna, o sea, tú habías comentado que Krishna, digamos, en su capacidad también omnisciente, pues él indica, ¿no? Que sería mejor matarlo, matar a Ashvatthama para también evitar que se degrade y que ese es un tipo de compasión, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, mi duda tal vez va, o sea, porque de pronto también en otras, por ejemplo, en la teología cristiana, digamos, el tema de la compasión, digamos, pasa mucho, bueno, por el sentido del perdón, y por el sentido también de la capacidad de una persona de poder redimirse. Obviamente, digamos, es diferente en el sentido, digamos, de la filosofía védica, donde también se cree en la reencarnación y al final una persona tiene la capacidad, digamos, de redimirse, si no es en esta vida, en la siguiente, ¿no? Pero mi pregunta es, digamos, en este sentido, cuando una persona comete realmente un acto abominable, digamos, el acto de compasión, en este sentido, no pasa necesariamente por la posibilidad de que la persona pueda, digamos, redimirse a partir de un acto amoroso, de un acto, digamos, justamente de compasión, ¿no? Simplemente es como evitar que se degrade más, o bueno, pues en el caso, digamos, de Draupadi, ¿no? Digamos, de sentir compasión por el hecho que es el hijo del maestro Brahmana, ¿no? De sus esposos y por el compasión también por la figura materna de Ashvatthama. Entonces yo quisiera preguntar eso, ¿no? Más por el tema, digamos, de la compasión y la capacidad, si hay o no hay, o cómo se menciona esta capacidad de reivindicación, por así decirlo, dentro de la cultura Vaishnava, o no es algo que se mencione tanto. Gracias, Nara. Wow, sí, es muy buen despliegue de puntos. Pues, volviendo a la cuestión, siempre, no solamente en una sociedad, sino nosotros mismos como personas, vivimos en una tensión constante entre lo justo y ser amorosos, ¿no? Compasivos, ¿no? O sea, porque siempre una parte de nosotros quiere, cuando alguien hace algo malo hacia nosotros o hacia los demás, queremos exigir justicia, ¿no? Y pues, la bondad espiritual o incluso bondad material, siempre llama hacia, pues, compasión, ¿no? Hacia el perdón, hacia reivindicar a la persona, ¿no? Entonces, referente hacia la circunstancia védica, el ejemplo que
atrevo a dar es de que por eso están muy marcadas las funciones sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, de que el Kshatriya es el que imparte justicia y el Brahmana es el que es compasivo. De hecho, por eso justamente era tan abominable lo que hizo Ashwatthama, ¿no? Porque en teoría él debía ser el Brahmana compasivo, ¿no? Y fue todo lo contrario. Entonces, ¿por qué se hace ese equilibrio? Porque obviamente, bueno, no creo que haya una regla general, sino que justamente por eso hasta la fecha están los abogados y los jueces y todo, porque para cada caso, para cada juicio, para cada acto abominable, en base a la circunstancia, a la persona, pues se debe hacer un juicio específico, ¿no? Y en el caso de la época védica, los juicios pues los impartían los kshatriyas, pero aconsejados por los brahmanas. Entonces, esa es la manera en la que me arriesgo a decir, porque siéndote sincero no tengo ninguna evidencia sástrica que lo demuestre, sino pues como pasatiempos de cómo se dan las cosas, de que por general los kshatriyas plantean el problema a los brahmanas y entre los brahmanas y los kshatriyas encuentran el equilibrio. Ahora, es muy importante entender que, por ejemplo, una regla del kshatriya es que si la persona pide compasión, el kshatriya da compasión. Eso es bien importante. O sea, porque el kshatriya es de que simplemente de que es así, no, ya lo que sea, ¿no? O sea, el kshatriya cuando la persona a la que se le va a enjuiciar sinceramente se entrega, pide perdón y quiere redimirse, el kshatriya debe darle la oportunidad de redimirse. Entonces, y eso sí lo vemos, por ejemplo, en el caso de Maharaj Parikshit y Kali, ¿no? Que todavía no llegamos a ese punto, me estoy adelantando tantito. Pero ese es un buen ejemplo para mostrar eso, ¿no? O sea, el kshatriya, el kshatriya, su labor, su dharma es justicia, pero si le piden compasión, sí da compasión. Entonces, estoy como tratando de mostrar diferentes escenarios, porque realmente yo creo que nunca hay, o sea, no hay reglas absolutas, por eso las constituciones y los reglamentos son siempre súper amplios porque tratan de abarcar la mayor cantidad de posibilidades posibles, valga la redundancia, pero realmente siempre en el acto de impartir justicia son muchos factores que se deben tomar en cuenta. Y en la sociedad védica pues buscaban que entre la compasión de los brahmanas y la justicia de los kshatriyas pues se impartiera de la manera apropiada. Aunque, ya nada más para concluir este punto, siéndote muy sincero, esta cuestión de la reivindicación en la época védica sí tiene muy presente este punto de Krishna, de que en esta vida es muy difícil que se redima. Es mejor matarlo, o sea, porque en la época védica va a sonar un poco fuerte, pero sí había pena de muerte, porque de hecho se explica que cuando un kshatriya daba pena de muerte a alguien, por ejemplo, a Ashwatthama, si se le hubiera dado pena de muerte, él automáticamente se le perdonan las actividades, o sea, karmáticamente hablando, esas actividades abominables que hizo, se le perdonan para que su siguiente vida ya no cargue con ese peso karmático. Entonces, sí, en la cultura védica, obviamente tiene muy presente la reencarnación, ¿no? Y cómo ayudar a esa persona, tal vez en esta vida ya no le podemos ayudar, más que quitándole ese peso karmático para que en su siguiente vida, pues, se reivindique. Entonces, es muy intrincado, porque justamente la sociedad védica, al ser una sociedad tan filosófica, nos exige realmente ponernos en una posición de comprensión y raciocinio, no simplemente en una posición de reglamentos o de dogmas o de seguir por seguir, ¿no? Que eso es lo maravilloso de la cultura védica, ¿no? Que nos exige poder comprender, poder razonar, y este tipo de ejemplos, como tú lo estás mencionando, nos obliga, ¿no? a comprender. Espero poder habido aclarado un poco, Narayani, ese punto, no haberlo complicado más. Steffi menciona el pasatiempo de Ramachandra, el brahmana y el perro. Sí, me gustaría escucharlo, Steffi, nunca he escuchado ese pasatiempo. Pues
Yo he escuchado un pasatiempo un poco similar. Para hacerlo muy breve, es un brahmana que va a hacer su adoración y un perro está en la calle y entonces para no contaminar su ropa, el brahmana le avienta una piedra al perro para que el perro se quite, pero lo lastima. El punto es que de alguna manera el señor Ramachandra sabe que hay alguien que está viviendo bajo su reino que está inconforme. Entonces ya descubre que es el perro y el perro pues está lastimado, ¿no? El punto es que se lleva como todo un juicio con los brahmanas para saber pues qué castigo hay que darle al brahmana, ¿no? Y el brahmana se justifica diciendo que él iba a hacer su puya, que no podía estar sucio, que el perro se le iba a acercar, etc. Entonces empieza a cuestionar si es un brahmana, ¿no? Porque no, un brahmana se supone que siente compasión y es amigo de todas las entidades vivientes y entonces él lastimó al perro. Para no hacer el cuento muy largo, al final el señor Ramachandra le pregunta al perro que qué castigo le daría al brahmana. Y él le dice que lo pongan como en el poder. Y entonces a todos se les hace como un castigo muy extraño. Y el perro, y al final le preguntan al perro por qué da ese castigo, y él dice porque en su vida anterior él estuvo en el poder y debido a su orgullo cometió muchas ofensas al grado de recibir después un cuerpo de un perro. Entonces, para mí ese es como un ejemplo muy impactante de cómo a veces la compasión material, o algo que podría ser un premio material, pues es un castigo para el avance o el progreso espiritual, porque básicamente el perro lo que quería era que perdiera su vida humana. Y pues el señor Ramachandra, digamos, y los brahmanas estaban mostrando compasión al castigarlo o al quererlo castigar. Claro. Muchas gracias, Estefi. No he escuchado ese pasatiempo, está muy bonito. Muy interesante. Sí, realmente es como el castigo de un padre a un hijo, ¿no? O sea, ese debe ser el humor de un kshatriya castigando, o inclusive si Krishna, Dios, llega a castigar, ese es el humor, no es por compasión, por misericordia, porque en realidad el castigo pues va a hacer que el niño mejore, ¿no? Lu dice, o sea, que fue castigo tener cuerpo de mujer. Siempre se menciona en los Vedas que los hombres somos mujeres que fuimos muy apegadas a nuestros esposos. Y las mujeres son hombres que fueron muy apegados a sus esposas. Entonces nos toca nacer al revés, en el cuerpo al cuerpo que nos apegamos. Pero bueno, realmente el karma y la reencarnación es muy intrincado, ¿no? No hay reglas absolutas. Entonces, bueno, nos quedan 6 minutos. No sé si alguien quiera comentar algo más o si no Yo simplemente... estaba pensando algo, porque es que si realmente el tema de la justicia, digamos hablando en términos aquí y ahora, es un tema muy delicado porque primero tendríamos que hablar de precisamente restablecer principios. Si no hay principios, ¿cómo puede haber justicia, no? Cuando justo lo que está diciendo Steffi, la justicia material es muy diferente a la justicia real, ¿no? A la justicia que debiera de ser. Entonces, digamos que hablar de los temas, por ejemplo, el tema de la pena de muerte que decía Gokulananda el otro día, no puedo confiar en la justicia, en aplicar la pena de muerte, porque pues el sistema es corrupto y hay muchas leyes que no están siendo bien aplicadas. Entonces sí, creo que
como la idea ahorita del estudio del Bhagavatam es eso, que se restablezcan los principios del Dharma en la sociedad humana, primero que nada, porque, y ya después podemos hablar de leyes justas y otras cosas, porque, por ejemplo, un tema muy controversial hoy en día es el tema del aborto, ¿no? El tema del aborto es algo que unos dirían, no, es que definitivamente el aborto debe ser castigado, y otros dicen, no, es que si hay leyes que regulen el aborto, entonces va a disminuir la tasa de abortos. Entonces hay un montón de controversias. Pero si hablamos de tema de educación sexual, de las cosas que vienen atrás, ¿no? De la pobreza, de todo lo que hay detrás de las decisiones que se toman erradas, entonces ahí tenemos que entrar en un tema ya mucho más profundo de analizar solamente una cosa que está pasando, ¿no? Entre tantos problemas. Exacto. Sí, de hecho, justamente ayer que Sivas vino aquí a la casa, estuvimos platicando sobre eso, ¿no? O sea, en realidad, el objetivo, y me gustó como dijiste, Laksha, o sea, de todo esto es establecer virtud, es establecer dharma. O sea, mientras no se establezca virtud, cualquier cosa que se haga está manchada del egoísmo, de esa carencia o defecto humano que nos hace siempre querer abusar o corromper o etcétera, ¿no? O sea, es como lo podemos ver en los sistemas políticos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema en los sistemas políticos? El ser humano. O sea, se ha intentado por lo menos comunismo, capitalismo, fascismo, cosas, bueno, fascismo sí está horrible desde siempre, pero pero el problema de los sistemas políticos es el humano. O sea, realmente, mismo que tratáramos como de establecer la sociedad védica, o sea, por eso la sociedad védica, más que basarse en el sistema político, se basa en establecer la virtud en el ser humano. Que la virtud es ese deseo sincero de querer servir, de querer aportar a la sociedad, no de querer aprovecharnos de la sociedad. Que eso es básicamente lo que ocurre actualmente. Por eso todo se corrompe, por eso todo falla, porque las personas lo que están más preocupados es de yo qué ventaja voy a sacar, yo qué ventaja puedo aprovecharme de la sociedad. Entonces por eso la sociedad no evoluciona, no crece, porque las personas, en lugar de ver qué aportan a la sociedad, están viendo de cómo aprovecharse de la sociedad. Y eso yo creo que es muy evidente aquí en México. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, incluso lo hemos vivido, ¿no? Experimentado, ¿no? Y algo, bueno, ya nada más para concluir, que nos quedan 2 minutos, respecto a esta cuestión del tema social, a mí algo una vez que leí y que me impactó mucho, y que siendo sincero, no sé realmente qué tan práctico, aplicable y realista sea, pero es un libro que se llama Varna Ashram Dharma para la cordura social. Que es un libro que básicamente explica la necesidad que tiene nuestra sociedad de aplicar el Varna Ashram Dharma. No voy a tratar de resumir el libro, es un libro bastante complejo, pero, pero algo que dicen en ese libro es que en realidad no hay sistema social perfecto que funcione para todos, porque cada uno de nosotros, en base a su naturaleza, tiene un sistema social que va a ser más favorable para él. Y tal cual en el libro lo presentan de esta manera. Por eso digo que no sé qué, o sea, lo voy a decir y ya, si causo mucha polémica, pues ya ni modo. Dice que, por ejemplo, para los shudras, que son como los asistentes, los que asisten a toda la sociedad, el sistema social ideal para ellos es comunismo, socialismo. Porque es ese tipo de personas que siempre tienen que tener todas sus necesidades cubiertas. Que la sociedad debe darle esas necesidades, porque si no son personas que se vuelven muy conflictivas. Son personas como que siempre están generando conflicto en la sociedad porque se sienten insatisfechos, se sienten desprotegidos, no sienten seguridad. Entonces el socialismo es como su sistema social, ¿no? Después están los vaishyas, ¿no? Que son los que necesitan
comerciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Vaishya en un sistema socialista comunista, pues no, vive frustradísimo, ¿no? Porque todo es del gobierno, ¿no? Pero para el Vaishya, el sistema social es el capitalismo, porque es en el cual él puede comerciar. No un capitalismo enfermo o un capitalismo desvirtuado como el que vivimos, porque a fin de cuentas vamos al punto. El problema es que la gente aprovecha ese sistema para sus beneficios egoístas, no para aportar a la sociedad, ¿no? Entonces el Vaishya, su sistema ideal es el capitalismo. El Kshatriya, su sistema social es la monarquía, porque un Kshatriya es un líder. O sea, de hecho, por ejemplo, decimos que en los países como tal, la monarquía ya no es el sistema absoluto, ¿no? Sino que hay políticos, primeros ministros, presidentes, etc. Sin embargo, el liderazgo, naturalmente, es más fácil seguir un liderazgo de punta de flecha, se le llama, ¿no? De una persona dirigiendo, que sí tiene consejeros, tiene eso, tiene aquello, pero es natural para alguien con naturaleza kshatriya, con naturaleza del liderazgo. O sea, le es más fácil ese sistema que, por ejemplo, un sistema más comunal o comunitario. Eso funciona más para los Vaishyas o inclusive para los Shudras, ¿no? Entonces, y por último, para los brahmanas, para la clase intelectual, se dice que deben ser anarquistas, porque un brahmana nunca debe depender de nadie. Porque, por ejemplo, como ocurre actualmente en las universidades, que dependen de inversiones empresariales, de inversiones de gobierno, ¿qué ocurre en muchas universidades? Que sus intelectuales son dependientes de quién les está pagando. Y eso ocurre bastante, ¿no? De hecho, hay muchos estudios de cómo estudios científicos se corrompen, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no quiero ahondar en eso. Entonces, no sé por qué estoy terminando esta plática con este tema. Establecer como esa cuestión social de que es en función a tu naturaleza, no es en función a todo un sistema, sino que incluso es individual, o sea, cada sociedad se puede regir con diferentes formatos, pero incluso los individuos mismos, a veces lo que te es funcional a ti no le es funcional al otro. Y también Ayurveda da eso, ¿no? En la parte de salud, es como el autoconocimiento, el restablecer lo que es importante en la vida. Entonces, como que tienes que entrar en una conciencia profunda para realmente saber qué es lo más conveniente en el entorno en el que tú te mueves, porque no es lo mismo para unos que para otros, ¿no? Aunque para unos puede ser muy bueno algo, pero para otros definitivamente no. Exacto. Sí, gracias, Alaksha, por ayudarme a conciliar esta idea con la idea anterior. De comprender nuestra naturaleza, ¿no? Y lo estaba concluyendo porque justamente en esta conversación que estamos viendo de Krishna con Arjuna, con Draupadi, se está mostrando eso, las naturalezas de cada quien y cómo en la sociedad védica, en el Varna Ashram Dharma, se respetaba eso. No es así como de, no, vamos a hacer esto porque yo soy Kshatriya y vamos a hacer lo que no. Sino que en base a la naturaleza y la tendencia de cada quien, Krishna mismo, Dios mismo, está respetando eso. Y él se está como un miembro más de la sociedad, él presenta sus argumentos. Pero como vamos a ver en los versos siguientes, también escucha los argumentos de los demás, que eso es un sistema social bastante funcional, donde realmente hay comunicación y respeto. Eso es la manera en que quería concluir, por eso me estaba explayando un poquito. Disculpen que mi mente se distrajo. Pero bueno. Muy hermosa la conclusión. La conclusión es, sigan estudiando. Vamos a seguir en las clases del Bhagavatam. Sí. Sí, normalmente el Bhagavatam tiene muchísimo por aportarnos. Es increíble. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. No sé si alguien quiera preguntar, comentar algo más. Si no, pues me gustaría dar concluido aquí. Me gustaría que termináramos todos juntos con un Mahamantra para terminar esta sesión. Abran sus micrófonos. Pues sí, si quieren, se genera un poquito de confusión. Como nosotros en nuestro lugar. Ok. Sí, porque se van a cruzar todos los Mahamantras, pero sí, si podemos cerrar nuestros ojos
Y agradecer a Krishna que nos haya permitido este día todos juntos compartir y estudiar el Srimad Bhagavatam. Y si quieren todos seguimos mi ritmo, inhalamos profundo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Muchas gracias. Para los que habían escuchado el último mantra, Om Tat Sat, es el himno védico para concluir cualquier actividad y que esa actividad se convierta en una ofrenda espiritual. Entonces, siempre que quieran, cualquier cosa que termine en su trabajo, lo que sea, pueden terminarlo con un Mahamantra y con Om Tat Sat, y eso automáticamente espiritualiza nuestra actividad. Aunque obviamente estudiar el Bhagavatam es algo sumamente espiritual. Por favor, ¿podrían escribir en el chat ese mantra que dice claro. Om Tat, así, Sat? Om Tat, Sat. Tat, Sat. Ahí está. No sé si, muchas gracias. Perdón, yo no sé si está bien usado. Normalmente cuando yo doy caridad en la calle, siempre lo acompaño con Om Tat Sat, como para espiritualizarlo, Sí, porque se dice que esa caridad a veces no está en la bondad, entonces como que intento pontificarla. Sí. Yo también hago eso con Ananda, no te preocupes. De hecho, yo una vez lo empecé a hacer porque vi a Dhanvantari Swami haciéndolo, Exacto. Entonces dije, es fidedigno. De hecho, lo pueden revisar en el Bhagavad Gita. Es el capítulo 8, los últimos textos del Bhagavad Gita, y explica exactamente cómo usar. Y habla sobre todo sacrificio, cualquier caridad que se dé o cualquier austeridad que se empiece o se termine. Excelente. Yo también lo aprendí de Dhanvantari Swami. Muy bonito. Om Tat Sat. Terminemos entonces. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a la misma hora, mismo canal. Compartan, inviten si se sienten a gusto de invitar gente. Y si no, también vengan ustedes y continuemos estudiando. Muchas gracias. Que tengan un hermoso día. Un abrazo para todos. Adiós. Hare Krishna. Bonito día, que estén muy bien. Bye. Hare Krishna. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Bye.